Bien, pues quisiera que tomara los elementos y Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de participar del pan y de la copa. Y Señor, sabiendo que tú llevaste todas nuestras enfermedades y sufriste todos nuestros dolores, el castigo para darnos paz fue sobre ti y por tus heridas ya hemos sido curados. Señor, ahora tenemos memoria de ti y de tu obra terminada, completa y perfecta en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de reconocer, de declarar, de confesar y creer que tú llevaste todas nuestras enfermedades y sufriste todos nuestros dolores, que por tus heridas, por tu llaga, ya hemos sido curados. Señor, tú mismo dijiste, mi cuerpo será quebrantado y molido por causa de ustedes. Gracias, Señor Jesús, porque pagaste en la cruz por todas nuestras deudas. El castigo para darnos paz fue sobre ti y por tus heridas ya hemos sido curados. Bendito sea tu nombre. Por la fe participamos del pan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dice la palabra que el Señor Jesús, después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que será derramado por muchos para el perdón de todos los pecados. Pero le tengo una gran noticia. Recuerde que el Señor Jesucristo se presentó en el tabernáculo celestial, en el mismo cielo, con su misma sangre. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, que Él ofreció eterna redención por todos nuestros pecados. Así es que ya hemos sido perdonados y cuando participamos de la comunión, del pan y de la copa, es importante que recordemos que no solo anunciamos la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga, es decir, su muerte, su obra terminada, completa y perfecta, su sepultura y su resurrección para nuestra justificación, pero también el Señor nos enseña que debemos hacerlo en memoria de Él. Y en memoria de Él es reconocer y entender que Él en su sacrificio redentor quitó nuestra vergüenza, quitó nuestro rechazo para darnos su gloria y darnos aceptación. Quitó nuestra maldición para darnos su bendición. Quitó nuestra pobreza para darnos de su prosperidad y su riqueza. Llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores para darnos salud divina. Llevó nuestra muerte, probó la muerte para darnos vida. Toda maldición, nos redimió de toda maldición para darnos su bendición. Pagó por nuestros pecados, perdonó nuestros pecados y ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y sabemos que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados con tu eterna redención por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre preciosa y tu sangre derramada. Gracias, Señor Jesús. Participamos por la fe de la copa. Amén. Aleluya. Bien, pues le voy a invitar a que me acompañe en la escritura y me gustaría que fuéramos a un versículo que está en Juan 14:27. Juan 14:27 nos dice así:
la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Acompáñenme a leerlo una vez más. Dice la Escritura en Juan 14, 27. Paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, es lo que dice la Escritura. Pero es muy importante que podamos entender la definición de paz. Porque cuando hablamos de la paz, en el griego es la palabra eirene, es como está definido, descrito en los evangelios. Es decir, cuando encontramos la palabra paz, desde Mateo hasta Apocalipsis, se utiliza la palabra eirene. Y entre sus significados, es muy importante que podamos identificar esto, que la definición de paz es unirse, es prosperidad. La definición de paz es ser uno de nuevo. La definición de paz es tranquilidad, descanso. Ahora, si la paz significa esto, ¿qué tiene que ver la paz que Jesús habla en Juan 14, 27? Porque dice la Escritura que no es la paz que el mundo nos da, pero es la paz que Jesús nos provee, que Jesús nos da. Recuerde que la gracia de Jesús nos provee todas las cosas. Así es que mientras este mundo está entendiendo o definiendo la paz como ausencia de conflicto o ausencia de guerra, en términos prácticos, la definición de paz en la Biblia tiene que ver con cuando Dios se involucra en entrar en acuerdo con nosotros. Cuando Dios se involucra a estar o a entrar en acuerdo con nosotros. Es decir, Dios desde el principio tuvo un plan salvador para usted y para mí. Antes de que usted y yo naciéramos, Dios preparó un plan maravilloso. Y este plan tenía que ver con estar en paz, Él y con nosotros. Recuerde que por el pecado original, el hombre se separó de Dios, es decir, murió. Su espíritu murió. Se separó. Pero cuando Jesús vino, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, y cuando el Señor Jesucristo resucitó, no solo afirmó y confirmó lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, sino que garantizó, como si fuera una factura, una garantía, poder disfrutar todo lo que Él conquistó por usted y por mí, por el intercambio divino en la cruz del Calvario. A través de que Él resucitó, Dios lo exaltó hasta lo sumo y envió su espíritu a nuestros corazones. Recuerde que la Escritura nos dice en Juan capítulo 1 que todo aquel que recibe a Jesús se le da el poder de ser hecho hijo de Dios. Y Gálatas 4:6 nos dice que, y por cuanto somos hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Pero ¿qué más sucedió en la conversión? Bueno, es importante que recordemos que cuando recibimos a Jesús, cuando creímos en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros en el Calvario, y creímos en su nombre, en su persona divina, es decir, que Él descendió del cielo, Dios descendió del cielo y se hizo hombre y murió por usted y por mí, entonces Dios crea en nosotros un espíritu nuevo. Quita nuestra naturaleza pecaminosa, la lleva a la cruz del Calvario para que muera, y crea en nosotros un espíritu nuevo, de acuerdo a la justicia y santidad de la verdad. Eso nos lo enseña Efesios 4:24. Así es que el Espíritu de Cristo que vino a nosotros por ser hechos hijos y nuestro espíritu se hacen uno. Eso nos lo enseña Primera de Corintios 6:17. Así es que
En nuestro interior está el Espíritu de Cristo y nuestro espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad. Y parte de las virtudes o del fruto del Espíritu que está en nosotros, por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es importante recordar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Cuando hablamos del Espíritu de Cristo, hablamos del Espíritu Santo, hablamos del Espíritu de verdad, hablamos del Consolador que Jesús prometió, hablamos del Espíritu de justicia, del Espíritu de gracia. Así es que el fruto del Espíritu que mora en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De tal manera que cuando Dios causó que a través de la fe de Jesús nosotros seamos justificados, hay una poderosa acción que tiene que ver con la paz. Porque entonces Dios se involucró al enviar a su Hijo, Dios se involucró al darnos la fe, Dios se involucró al atraernos a Él, Dios se involucró al permitirnos creer en Jesús y en su obra terminada. Y entonces hizo la paz para con nosotros. Y por eso la paz es muy importante, porque no solo porque el Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, pero tiene que ver con todo este beneficio, este diseño, esta obra gloriosa de Dios el Padre a través de Jesús, su muerte y sepultura y resurrección, pero a través de la fe de Jesús. Y no solo eso, sino que la manifiesta con el fruto del Espíritu que ya mora en nosotros. Pero entonces es estar en acuerdo con Dios, es estar en unidad con Dios y en acuerdo con Dios, aún en cualquier lugar en donde nos encontremos, que la paz manifiesta su gloria y su poder. Esto es tan interesante, pero tan importante, es vital, porque cuando nosotros ante la adversidad, ante las circunstancias, echamos mano de la paz que ya nos fue dada, entonces nosotros vamos a poder estar en quietud en nuestro interior. Entonces vamos a poder saber que Dios está con nosotros. ¿Y quién podrá estar con nosotros? Entonces vamos a poder saber que Dios que está con nosotros, que el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, que el poder de Dios que mora en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Así es que vayamos a hacer un viaje en la Escritura para poder entender lo que tiene que ver con la paz, este fruto del Espíritu, pero esta condición, esta virtud, esta bendición tan gloriosa y tan grande que Dios ya nos otorgó en Cristo Jesús. La pérdida de la paz tiene que ver con perder de vista el acuerdo que Dios ya tuvo con nosotros. Mire, Dios es un Dios fiel. Y decimos, Dios es fiel. Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a lo que ya dijo. De hecho, es importante que usted recuerde que Dios estableció leyes naturales, leyes espirituales. Por ejemplo, las leyes naturales las conocemos. La ley de la gravedad, la ley, digamos, de la siembra y la cosecha, lo que tiene que ver con la electricidad, lo que tiene que ver con el movimiento, lo que tiene que ver con la vida. Pero también hay leyes espirituales, y la que rige ahora en todos los creyentes nacidos de nuevo, todos aquellos que confiesan y que creen en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, se rigen bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder, del pecado y de la muerte. Pero cuando Dios permanece fiel, pero cuando Dios está presente, porque si Él envió su Espíritu a nosotros, Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará.
Pero si Dios envió el Espíritu a nosotros por amor, nunca dejará de amarnos. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Y que si Él armonizó, diseñó este plan redentor para estar en paz con nosotros, para estar en acuerdo con nosotros, no se trata de nuestra manera de pensar para estar de acuerdo, sino se trata de lo que Él diseñó y de la palabra que Él habló. Recuerde que todo se mueve por palabras. Dios creó todo con palabras, y Hebreos capítulo 1 nos dice que Jesús aún ahora sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así es que si Él habló su palabra de tal manera que Él nos entregaría la paz a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y a través de que nosotros viniéramos a Él por la fe, entonces su paz tiene que ver con el acuerdo de Él en armonía con sus pensamientos, con su diseño, con sus deseos, con su corazón, con sus virtudes, con sus promesas, con sus regalos, con su galardón. Esa es la base de la paz, del acuerdo que Dios hizo con nosotros, es Cristo Jesús y sus riquezas en gloria. Y las riquezas en gloria tiene que ver con toda la promesa, sea desde la salvación, desde la eternidad, desde la oportunidad de tener compañerismo, comunión, una relación personal con Cristo, su palabra, su Espíritu Santo, su nombre, hasta todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero cuando nosotros perdemos de vista esto, por la incredulidad, por abrir nuestros oídos a otros sistemas de pensamiento, entonces nosotros podemos olvidar o perder de vista o tener memoria del acuerdo que Dios ya hizo con nosotros a nuestro favor. No es un acuerdo que Dios hizo para que nosotros cumplamos como Él exigiéndonos. No, su acuerdo es en la abundancia de su gracia y en el regalo de la justicia de Jesús. Es decir, su acuerdo provee. Así que cuando nosotros perdemos de vista este acuerdo, entonces nosotros podemos permitir que la paz no se ejercite, no se desarrolle, no se manifieste en nuestras vidas. Y entonces, ¿qué va a venir? Temor, preocupación, incredulidad, pánico, desorden, caos. Por eso la paz es esencial. Porque cuando yo sé que Dios me ama y manifestó en una máxima y gloriosa expresión su amor a través de enviar a su Hijo Jesús para que muriera por mí y entregara su vida en mi lugar, y yo puedo entender este profundo amor de Dios. Seguramente no lo voy a entender en plenitud, pero puedo entender que Dios me ama porque la Biblia lo dice así, porque Jesús murió por mí y porque Jesús envió su Espíritu Santo. Y también el fruto del Espíritu, una de las características del fruto es amor. Y de hecho, dice la Escritura en Romanos 5:5 que Dios envió Dios depositó, Dios vertió el amor, su amor en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. Así es que cuando yo entiendo que Dios me ama y yo sé que Dios es fiel a ese acuerdo que Él hizo, sellado, Dios hizo ese acuerdo y hubo derramamiento de sangre, la misma sangre de Jesús, y ese acuerdo quedó sellado por el Espíritu Santo que nos fue dado. La Escritura nos dice en Efesios capítulo 1 y capítulo 2 inclusive, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuestra nueva creación tiene que ver con nuestro nuevo espíritu y el Espíritu de Cristo. Ahora, no solo está nuestro espíritu y el Espíritu de Cristo siendo uno, sino que también está nuestra mente y nuestro corazón, y también está nuestro cuerpo y nuestras acciones, nuestra personalidad, cómo nos movemos, a través de qué nos movemos y qué hacemos. Entonces, cuando pierdo de vista esto, la parte de mi alma que tiene que ver con mi mente y mi corazón van a estar ausentes de paz.
Y entonces viene afán, viene temor, viene pánico. Acompáñeme a leer Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 15. Vamos a buscar la carta de Santiago y vamos a leer el capítulo 4, el versículo 15. Perdón, del 1 al 5. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no vienen de esto, a saber, de vuestras concupiscencias, las cuales combaten a vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y aparecéis tener? ¿Y no podéis alcanzar? ¿Combatís y guerreáis? Dice, combates, pero no obtienes. Dice el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestras concupiscencias o en vuestros deleites. El versículo 4, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. 5. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que mora en vosotros os codicia o anhela para envidia? En otras versiones dice, os anhela celosamente. Aquí en esta versión dice, os codicia para envidia. Es decir, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que tiene un conocimiento tal, como lo dice la Escritura en 1 Corintios 6:17. Ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Y tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu fueron comprados por precio de sangre. Así es que por eso el Espíritu Santo nos anhela celosamente. No nos quiere compartir con el mundo. Pero cuando estos deseos en los que a veces entramos por causa de nuestra carne, a veces dejamos de estar en acuerdo con Dios o dejamos el acuerdo con Dios y Dios se mantiene fiel en lo que Él ha dicho, porque nosotros buscamos para nuestra codicia. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Dios es espíritu. Dios no puede ser sentido, Dios no se puede sentir, porque nuestra alma es de este mundo para operar y funcionar en este mundo, y nuestros sentidos son de este mundo natural y nuestro cuerpo es de este mundo natural. Así es que Dios no puede ser, no podemos relacionarnos con Dios a través de nuestros sentidos. Tampoco podemos relacionarnos a través de nuestro cuerpo. Así es que nos relacionamos con Dios a través de nuestro espíritu que mora en nosotros, con el mismo espíritu de Cristo que mora en nosotros, de tal manera que entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios hay una relación perfecta. Por eso nuestro espíritu es quien adora en verdad, en espíritu y en verdad. Una tercera parte de nosotros, si somos creyentes nacidos de nuevo, es la que adora en espíritu y en verdad. Y estamos hablando del espíritu. Pero entonces, ¿cómo se relaciona lo espiritual a lo que está en el mundo natural? La relación, la conexión entre un reino y el otro es la fe. La fe es la que se introduce en el reino espiritual y la fe es la que hace que se manifieste en el reino natural lo que del reino espiritual nos fue concedido.
Así es que, por ejemplo, el amor no es un sentimiento. Por eso este mundo dice que el amor se acaba, porque cuando uno deja de sentir, entonces ya no hay. Pero el amor no es un sentimiento. Ahora, diríamos entonces, ¿qué son los sentimientos que Dios nos ha dado? Dios nos dio los sentimientos, pero no para estar sujetos a ellos, no para conocer a Dios a través de ellos, sino para que Dios manifieste su gloria y que los sentimientos estén sujetos a nosotros de tal manera que nosotros manifestemos la gloria de Dios a través no solo de lo que pensamos, a través de la abundancia de nuestro corazón, a través de nuestros sentimientos que estén sujetos a nosotros. Cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestros sentimientos, entonces entra la codicia, entra la lascivia, entra la lujuria. Pero la relación entonces entre ambos reinos es la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y la fe viene por el oír la palabra viva de Dios, la palabra rema de Dios, la palabra específica que Dios nos está hablando continuamente a nuestras mentes y a nuestros corazones para que la bendición que ya nos fue dada, la bendición que ya tenemos se manifieste, transforme nuestra alma, renueve nuestra mente, venga al corazón, se concibe en el corazón y la podamos poner en acción. Así es que cuando hablamos de amar o del amor de Dios, ¿cómo podemos experimentar el amor de Dios? Por la fe empieza. Porque si Dios me dice en su palabra que por amor Él envió a su Hijo para morir por mí, y yo lo creo y estoy atrapado y convencido en ello, entonces yo sé que Dios me ama. Y si Dios me dijo que envió su Espíritu Santo para estar conmigo siempre, entonces yo sé que Dios me ama y su amor nunca dejará de ejercer sobre mí. Y entonces, ¿cómo se completa? Porque aún no siento, pero no se trata de sentir, se trata de creer. Pero entonces, cuando yo empiezo a amar a los demás, entonces no solo entiendo cómo es que Dios me ama a mí, sino también empiezo a experimentar en lo natural el amor de Dios en las relaciones. Por ejemplo, el amor dice que es sufrido al ser paciente con las imperfecciones de los demás. En nuestro caminar con Cristo, en nuestro espíritu estamos completos, pero en nuestra alma y en nuestro cuerpo, los cuales no nacieron de nuevo, pero tienen que renovarse y hasta ser transformados por la palabra, porque es viva y eficaz la palabra de Dios. Entonces, cuando consideramos en nuestra alma, no hemos sido perfectos, pero sabemos que si Dios nos ama, Dios no se enoja con nosotros. Y Dios siempre va a permanecer listo y disponible para mí. Y su palabra también. Y su poder también. Y su herencia no me será quitada, aunque yo cometa algún error. Por pequeño que este error sea, sigue siendo un error. Pero cuando yo entiendo que todos mis pecados han sido perdonados y que el que está en Cristo, dice la Escritura, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, yo puedo saber que Dios es paciente con mis imperfecciones y que Dios no huye, sigue en acuerdo conmigo y que su paz se mantiene conmigo. Así es que cuando yo empiezo a ejercitar el ser paciente con las imperfecciones de los demás y estar ahí y no molestarme y no ofenderme, pero seguir apoyando, bendiciendo, con mi amistad, con mi enseñanza, con mi protección, con mi cuidado, entonces no solo voy a ejercitar el amor de Dios y el ciclo se cierra, sino que voy a experimentar el amor de Dios, no solo en las convicciones, pero también en las acciones. Así es que es muy importante que nosotros mantengamos siempre en consideración que la paz de Dios tiene que ver con el acuerdo
que Dios hizo para con nosotros. Hemos dicho ya que la idea del mundo de la paz tiene que ver con la ausencia temporal de problemas o dificultades. Pero a veces nosotros queremos que Dios quite esos problemas y esas dificultades de nosotros, y esas no van a y esto no va a suceder. Pero lo que sí va a suceder, y eso depende de usted, porque Dios ya está en acuerdo y ya hizo su parte, ahora usted tiene que conocerlo, creerlo, entenderlo correctamente y vivir por ello en este acuerdo de paz. Para que entonces usted pueda permanecer en paz y en victoria, aún en medio de las adversidades. La idea de Dios acerca de la paz es su presencia contigo y conmigo en nuestro espíritu. Y que nosotros sepamos con una convicción fuerte, que estamos atrapados en nuestras mentes y en nuestros corazones con el hecho de que Dios está con nosotros y nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Así es que Dios quiere que echemos mano de su paz aún en medio de las tormentas que presenta la vida. Es muy importante que nosotros podamos tener confianza como los niños tienen confianza en sus padres. Recuerde que un niño no se preocupa por sus necesidades, no se preocupa por sus incapacidades, no se preocupa por sus debilidades. Un niño siempre tiene confianza con su padre porque su padre siempre está con él, su padre siempre está a favor de él, su padre siempre está por él. Así es que cuando un niño sabe que él no tiene que ocuparse o preocuparse por sus necesidades, pero saber y tener la confianza que tiene un padre que le sostiene, que le suple, que le ama, que le bendice. Cuando un padre manifiesta ese amor para con su hijo y aún con disciplina, pero cuando persiste este amor y esta paz, de cómo un padre ejerce amor y paz con su hijo, aún que haya disciplina, entonces los hijos nunca van a perder la confianza para con sus padres. Saben que siempre van a contar con la confianza y siempre van a contar con la paz en la relación entre su padre y ellos. Ahora, Filipenses 4:6. ¿Qué nos enseña Filipenses 4:6? Ayúdenme a buscar Filipenses 4:6. Dice la Escritura que el apóstol Pablo, que escribió Filipenses, aún estando en la cárcel, él estaba gozoso y estaba en paz. Pero dice la Escritura, por nada estéis acongojados. Hay otra versión que dice afanados, sino sean todas las cosas, sino que todas las cosas por oración y suplicación, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Una característica importante del hombre es que permite que el afán controle su vida. La preocupación. Yo podría encontrar dos palabras muy similares, pero que tienen que ver con significados muy diferentes. Algo que le podría llamar preocupación y algo que le podría llamar ocupación. La preocupación tiene que ver con el afán, tiene que ver con la congoja. Cuando nosotros nos preocupamos, nos afanamos o hay congoja en nosotros, entonces nosotros queremos echar mano de una debilidad en la carne que se llama podríamos decirle orgullo, soberbia, autosuficiencia, porque la preocupación, el afán, la congoja tiene que ver cuando nosotros, aún en nuestra debilidad,
porque nuestra carne es débil. Si la comparamos con el poder de Dios, con la abundancia de gracia y de la justicia de Cristo, somos completamente débiles. No hay ninguna justicia que tenga valor delante de Dios. Y aún no hay nada que nosotros podamos tener o podamos hacer que tenga valor o dominio o potestad contra el pecado. No lo hay humanamente hablando. Pero cuando alguien se afana, se preocupa, se congoja, es que quiere echar mano de esa fragilidad humana, creyéndose omnipotente para poder cambiar su futuro o para poder cambiar la adversidad que le rodea. Eso es la preocupación. La preocupación es que a través de la autosuficiencia tú quieres cambiar el estado en el que te mueves, o tu futuro, o la adversidad. Pero cuando tú y yo actuamos así, no solo le estamos diciendo a Dios, hazte a un lado, no te necesito, inconscientemente. Esta es la actitud que estaríamos tomando si nos preocupamos. Porque le estamos diciendo la paz de Dios, quítate que ahí te voy, hazte a un lado, no te necesito. Pero si nosotros, aún en la adversidad, entramos en el acuerdo de Dios, descansamos en lo que Dios ya hizo por nosotros a través de Jesucristo. Cuando hablamos de acuerdo, también es importante entender que estamos en pacto y hay un acuerdo en ese pacto. Y nuestra parte no tiene que ver con hacer, no tiene que ver con desempeño, no tiene que ver con obedecer términos, leyes. Cuando hablamos del pacto, del nuevo pacto en Cristo Jesús, el acuerdo para nosotros beneficiarnos de lo que Dios ya dispuso en su acuerdo es creer. Y esto de creer es un regalo de Dios. Creer es poner en acción, en movimiento la fe. Así es que por eso es importante la palabra. Ahora, es importante que entendamos entonces que la paz de Dios, a través de esta comunión, esta relación con Dios, esta permanencia en nuestras mentes y en nuestros corazones de lo que Dios nos ha concedido la oportunidad de tener una relación personal con Jesús, triunfa sobre nuestro entendimiento, triunfa sobre cualquier adversidad. Romanos 14, 17, no lo busque, pero dice la Escritura que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Y me gustaría que, antes de ir a Romanos 5, me gustaría que consideráramos algunas cosas. ¿Quiénes estuvieron en paz? ¿Y cómo es que esto funcionó en la Biblia? Por ejemplo, uno de ellos fue Daniel. Daniel no solo tenía una relación personal con Dios, tenía un espíritu excelente que Dios le había dado, su sabiduría, actuaba y caminaba en sabiduría, pero la presencia de Dios estaba con Daniel. Y Daniel, recuerde que fue echado al foso de los leones para ser devorado por los leones. Pero no sucedió así, porque Dios estaba con él. Pero cuando Daniel fue echado ahí, él nunca perdió su paz. No sé si recuerda al apóstol Pedro, que estaba dormido encadenado en medio de dos soldados que lo estaban vigilando. Y un ángel viene y toca el costado de Pedro y lo despierta y lo saca de la cárcel. Pero Pedro estaba dormido en medio de la guardia, en la cárcel. Pedro estaba a punto de ser ya sacrificado en el nombre de Jesús por causa del Evangelio. Y Pedro estaba en paz. El apóstol Pablo, no sé si recuerda, cuando iba en un barco y este barco estaba a punto de naufragar porque había tormentas.
había aparentemente un huracán y el apóstol Pablo se levanta en Hechos capítulo 27 y le dice a todos los que estaban con él, a la tripulación y a los que viajaban con él, les animaba, les exhortaba que tuvieran buen ánimo, porque nadie iba a sufrir pérdida, porque Dios le había dado esta palabra de sabiduría a Pablo, y Pablo estaba en paz aún en medio de la tormenta. Pero el ejemplo más extraordinario es cuando Jesucristo estaba dormido en la barca con sus discípulos. Es decir, él estaba con sus discípulos, pero Jesús se durmió en la barca. No sé si me quiere acompañar a leer. Le voy a leer, yo apúntele usted, Marcos 4, 35 al 41. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y este viento echaba las olas en la barca de la tal manera que la barca se anegaba por el agua. Y él estaba, Jesús, durmiendo en la popa, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús, levantándose, primero, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Dormido, en paz. Había una paz en su interior, completa y total, porque aún en medio de la tormenta, donde aparentemente la barca se estaba llenando de agua e iban a naufragar, Jesús estaba dormido. Y cuando vienen y lo despiertan, se levanta, reprende al viento y le dice al mar: calla, enmudece. El viento cesó y se hizo grande bonanza. Es decir, la paz interior de Jesús echó mano del poder que le había sido concedido a Cristo. Recuerde que Jesús tenía el bautismo del Espíritu Santo, se movía en poder, y él estaba en acuerdo con el Padre, estaba en paz con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús, dice la Escritura, que él no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado. De tal manera que en su interior había paz. Él se levantó y a través del poder de Dios reprendió al viento, le dijo al mar, a las olas, al agua: calla, enmudece, le hizo, y se hizo grande bonanza. Esta es una expresión muy tremenda de lo que Jesús hizo por causa de la paz. Pero acompáñeme a leer, por favor, Isaías 53, versículos 4 y 5. ¿Qué dice Isaías 53? Fíjese cómo dice, usted busque Isaías 53, 4 y 5, y fíjese cómo dice, le voy a leer un versículo en Isaías también, que dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Dice: el efecto de la justicia, Isaías 32, capítulo 17, será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Pero Isaías 53, versículos 4 y 5, dice: ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades. Estoy agregando Jesús porque este es un capítulo profético de Isaías hablando del Señor Jesucristo. Dice: ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Jesús fue herido por nuestras transgresiones, dice, y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o en otras versiones dice, el castigo para que tú y yo pudiéramos tener paz, fue sobre Jesús, en su cuerpo, en su alma,
en la cruz del Calvario. Ahora, rápidamente vamos a Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda lo que decía en Isaías 32? El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia será reposo. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice: Jesús resucitó, fue entregado por nuestros delitos y resucitó para nuestra justificación. Es decir, no solo quedó en la cruz, no solo quedó en la tumba, pero Él resucitó como garantía de nuestra justificación. Y el versículo 1 del capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la paz causa que usted y yo podamos estar seguros de que Dios está en acuerdo con nosotros. Dios ve a Jesús en nosotros. Dios tiene una relación personal en nuestro espíritu perfecta. Nuestro espíritu no peca. Pero Dios quiere que nuestra alma y nuestro cuerpo armonicen con nuestro espíritu. Y esto no funciona si no es a través de la fe. Esto no funciona si no es a través de que la palabra, por el poder del Espíritu que muere en nosotros, por la unción del Espíritu que está sobre nosotros, renueve nuestras mentes. Así es que la responsabilidad de ejercer la paz es tuya y mía, porque es a través de permanecer en la palabra, de renovar nuestras mentes con la palabra, y siendo la palabra viva y poderosa, causará que cambie nuestra manera de pensar, y entonces seremos transformados en nuestra manera de vivir. Y entonces la paz de nuestro espíritu, como fruto del Espíritu de Dios, estará en el corazón como convicción, como concepción, para echar mano de ella en cada momento. De hecho, la paz es tan importante, la paz de Dios es tan importante en nosotros, que cuando haya que tomar decisiones, si no tenemos la sabiduría, la certeza, el conocimiento para poder tomar una decisión, y es inminente que tomemos la decisión, podemos echar mano de la paz. Porque cuando la paz gobierna, entonces la fe puede ponerse en movimiento. Y podemos estar seguros que estaremos tomando las decisiones correctas. Efesios 1:6. ¿Cómo es que nosotros podemos ejercitar la paz o mantener la paz de Dios en nuestras vidas? Bueno, Él ya depositó el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, y el fruto del Espíritu es paz. Él ya nos dio su paz. Así es que ahora hay que ponerla en la mente, en su palabra, en nuestro corazón, en concepción. Pero ¿cómo podemos hacer que la paz se mantenga como esa concepción? ¿Cómo podemos hacer el que estemos atrapados por la paz de Dios en nuestros corazones, de tal manera que en todo momento echemos mano de ella? Es importante que recuerde que una cosa es mantener la paz en nuestro corazón y otra cosa es ser hacedores de paz. Porque en el ámbito natural, todo mundo busca paz. Pero a veces es necesario tomar decisiones importantes y tomar acciones de autoridad y de poder para que la paz en el ambiente, en nuestro alrededor, sea implantada. Así es que una cosa es ser hacedores de paz en nuestro alrededor, en nuestra relación con las personas. Por ejemplo, un padre, ¿cómo puede implantar la paz con su hijo? Si su hijo está siendo mal criado, cuando el padre disciplina a su hijo en amor y en paz, entonces sabe que su relación, la confianza de su hijo será restaurada y la paz será implementada. Le voy a poner un ejemplo muy práctico.
Hay niños, los niños son una bendición de Dios. Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí. El fruto del vientre es una bendición de Dios, es una promesa de Dios. Los niños, los hijos, son hechura de Dios. La palabra está llena de declaraciones de cuando los hijos son un regalo, la herencia de Dios, una virtud, una promesa de Dios cumplida en gozo, en satisfacción, en plenitud, en los padres. Pero hay padres en este mundo que hablan de sus hijos. Vamos a hablar de un hijo pequeño. Y hasta le dicen que sus hijos son, en lugar de ser una bendición, son una maldición. Porque no los aguantan. O a veces dicen que sus hijos son como el diablo, como el mismo diablillo. Porque hace tantas travesuras y pone en caos a toda la familia. Bueno, si los padres nunca disciplinan o nunca instruyen al niño en su camino, entonces van a tener caos. Y la bendición que un hijo tiene, la cual así fue diseñada por Dios, se va a convertir. O el niño, en lugar de expresar bendición, se va a convertir en una maldición. No solo en sus hechos, en sus acciones, sino el día de mañana en su manera de pensar, en su manera de ser, en su personalidad. Pero este mundo enseña que tienes que mantener la paz con los niños pequeños. Y no me malinterprete. Nosotros fuimos llamados a hacer la paz en la familia. Eso significa que a nuestros hijos pequeños tenemos que instruirlos en justicia, enseñarlos. Y, si es necesario, disciplinarlos en amor y con una actitud de paz. Para que entonces los niños sean realmente, cumplan el propósito por el cual Dios los amó, los envió, el que sean una bendición para la familia. Así es que es muy importante identificar la diferencia entre ser un hacedor de paz y ser alguien que cuida guardar la paz. Pero nosotros tenemos que mantener la paz en nuestro interior y hacer lo necesario para que la paz sea implantada a nuestro alrededor. Por ejemplo, viene la adversidad. ¿Usted va a hacer un acuerdo con la adversidad? Viene la enfermedad o los síntomas. ¿Usted va a hacer un acuerdo y a estar en paz con la enfermedad? Viene la pobreza. ¿Usted va a entrar en acuerdo de paz con la pobreza? Viene la intimidación, los problemas, la contienda. ¿Usted va a entrar en un acuerdo de paz con la contienda? ¿Con la intimidación? De ninguna manera. Dice el Señor a Dios, dice el Señor en su palabra, someteos a Dios, es decir, entrar en ese acuerdo de paz con el Señor. Resistid al diablo, la enfermedad, la pobreza, los síntomas, la contienda, la escasez, el mal, y huirá de vosotros. Y entonces la paz de Cristo, que mora en ti, será implantada a tu alrededor, en tu familia, con los tuyos. Tú haz un acuerdo de paz con lo que Jesús ya te otorgó por gracia en la cruz del Calvario. Amén. Así es que debemos entender y saber que fuimos aceptados en Cristo Jesús el amado. Esto va también a permitir que nuestra paz permanezca en nosotros, porque el pecado no puede romper el acuerdo de paz que Dios hizo contigo en Cristo Jesús. Dice Efesios 6 que fuimos aceptos en el amado, pero que fuimos, en otras palabras, altamente favorecidos en el amado. Esta misma palabra, que es la palabra charito, es la misma palabra que el ángel Gabriel usa cuando le anuncia a María que ella sería la madre de Jesús. Y le dice altamente favorecida. Cuando María, siendo virgen, le dijo al ángel, hágase conforme a tu palabra. Es decir, cuando ella recibió y creyó la palabra, Dios no faltó a su palabra. Y recuerda que Jesús fue llamado príncipe de paz. Es el príncipe de paz que entró en un pacto glorioso, poderoso, nuevo con el Padre, para beneficiarte a ti y a mí solo por la fe.
sin condiciones, un pacto incondicional. Así es que esta es una gran bendición. Y segunda de Pedro 1:2, solo apúntalo. Dice la escritura que gracia y paz os sean multiplicadas, dice el apóstol Pablo. Así es que tú y yo podemos tomar de la abundancia de la gracia de Jesús una y otra vez, como lo dice Juan capítulo 1 versículo 16, de su gracia, de su plenitud, tomamos todos y gracia sobre gracia. Y la paz es parte de esa bendición. ¿Cómo entramos? En Romanos capítulo 5 versículo 2, 3 en adelante. Dice, ¿cómo entramos en esta gracia? Acerca de la justicia de Jesús y de la paz que nos fue dada, del acuerdo de paz que Dios hizo con nosotros por la fe. Así es que debemos mantener nuestra mente en Jesús para asegurar que la paz sea fortalecida o sea ejercida en nosotros. Isaías 26, capítulo 26, versículo 3, tú recordarás que dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es a través del conocimiento de la palabra del Señor, es a través de permanecer en la palabra que podemos permitir que Dios guarde nuestras mentes y nuestros corazones en completa paz. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así es que ¿cómo podemos mantener o ejercer la paz en nosotros? A través de ocupar nuestras mentes, no preocupar nuestras mentes, sino ocupar nuestras mentes en la palabra, en el espíritu, en saber lo que Dios ya nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús. Es importante reconocer que hay una gran cantidad de sistemas de pensamientos y de huecas sutilezas que nos quieren traer duda, temor, desánimo, condenación, confusión. Pero debemos de desechar todo este tipo de pensamientos y reemplazarlos por la verdad de la palabra. Cuando tú entres en una crisis y que te sea difícil empezar a ejercitar la paz que mora en ti, que está implantada en ti, y tu mente empieza a luchar contra ti y quiere imponerse en condenación, desánimo, en temor, en duda o en confusión, toma la palabra. Abre tu Biblia, recuerda algún versículo y empieza a declararlo, algún versículo que tú hayas creído, como Isaías 53, versículos 4 y 5, como Romanos 5, 1, 2 y 3, o como Isaías 26, o como Romanos 6, o Filipenses 6, 7 y 8. Recuerda que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que tiene virtud alguna, en todo lo que es digno de alabanza. Así es que puedes echar mano de la palabra y empezar a declarar la palabra, a leer la palabra para que venga quietud a tu alma. Para que un pensamiento equivocado, una artimaña del enemigo, el enemigo de tu alma va a querer venir a robar tu paz. Y cuando tú no entiendes la paz de Dios, cuando tú no entiendes la palabra y cómo ella te confirma y te afirma en la paz, en el acuerdo de paz de Dios para contigo, recuerda que tú y yo fuimos llamados a un ministerio que se llama de reconciliación, porque Dios hizo la paz con nosotros a través de Jesús y su obra terminada. Pero cuando el enemigo quiera venir a robarte y tú no entiendes la palabra, tú no entiendes la paz del Señor, Él puede robarte la paz. Porque recuerda que la parábola del sembrador dice que si tú no entiendes la palabra, viene el diablo y se la roba. Y esta no produce fruto. Así es que tienes que reemplazar tu manera de pensar con la manera de pensar de Dios. Y esto es con su palabra. Y la paz de Dios es perfecta y trae resultados perfectos. Porque permite que tu vida sea transformada a través de que tu mente sea renovada. Así es que debes de tener un corazón que confíe en el Señor. A través de confiar en su palabra, de tener en su palabra la confianza. Y esta producirá que tú enfoques, que tú te relaciones de una manera correcta a través de la fe con la paz del Señor, con Él y con su palabra. La paz opera en un ambiente de fe y confianza. Esta es la manera correcta en la que la paz puede ejercerse
de una manera genuina, en un ambiente de fe y confianza. Así es que tú y yo somos responsables de que un ambiente de fe y confianza esté permaneciendo en nuestras vidas. Hay un nivel de paz, pero también hay un nivel de temor y ansiedad. Y son como los medidores que nos ayudan a saber nuestro nivel de confianza para con Dios. Cuando hay paz, nuestro medidor nos dice que nuestro nivel de confianza está pleno. Solo por último quiero decirte que Jesús causó en su obra terminada, completa y perfecta, y en lo que Él nos regaló por gracia, que la autoridad y el poder que le levantó entre los muertos mora en ti, de tal manera que cuando tú tienes esta confianza y sabes que tienes autoridad, aún contra las artimañas del enemigo, aún contra toda lengua que se levante en contra tuya, aún contra toda adversidad que se levante en contra tuya, eso te dará confianza y te hará permanecer en paz. Te voy a poner un ejemplo. Seguramente la mayoría de nosotros le tenemos temor a un perro, a un perro policía entrenado para atacar, a un perro pastor alemán, digamos. Un perro grande, enorme, o a uno de esos perros. Pero si viene un perro pequeño, un chihuahua, ladran, inclusive atacan, pero no es lo mismo. Y entonces, dependiendo de nuestra confianza, nosotros vamos a poder sucumbir o permanecer en contra de una adversidad. Pero cuando hay una hormiga, tú con confianza puedes pisar la hormiga. Pero cuando aparece un alacrán, no fácilmente puedes pisar con tu zapato al alacrán. Y menos a una serpiente. Pero lo que quiero decirte es que nosotros tenemos que entender que la autoridad en el nombre de Jesús nos ha sido dada. Y por último vamos a leer Romanos 16:20. Vamos a leer Romanos 16:20 porque es importante que entendamos que toda autoridad nos fue dada y que entonces tenemos que tener esta confianza para que la paz en nuestro interior se mantenga, nos sostenga. Y mira cómo dice Romanos 16:20. Dice, y el Dios de paz. ¿Quién? El Dios de paz. ¿Dónde es que está el Dios de paz? Quizá estará en los cielos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo, más bien el salmista David decía, si me voy al extremo del alba, ahí estás tú. Y si me voy hasta el otro lado, ahí estás tú. Y si todo arriba, ahí estás tú. Y si todo abajo, ahí estás tú. No puedo escapar de ti. Así es que dice, y el Dios de paz. Y aunque sabemos que Dios está en el cielo, pero su espíritu está en nosotros, y nuestro espíritu es uno con Él en el ámbito espiritual. Así es que si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, entonces el Dios de paz está ya aquí, en nosotros, con nosotros, entre nosotros. Y dice, y el Dios de paz, dice, quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y el Dios de paz aplastará la cabeza de Satanás debajo de tus pies. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ha dado autoridad en el nombre de Jesús, aún sobre las artimañas y los ataques del enemigo. ¿Y qué es lo que nos ayuda? El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
compartir el Evangelio, tener nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús. Recuerda que el Salmo 91, por cierto que el Salmo 91 es tan poderoso, tan importante. Y recuerda que la palabra de Dios es viva y tiene poder en sí misma. Así es que si tú atrapas, si tú la haces tuya como una palabra viva en tu corazón, tú puedes echar mano de todo el poder y de toda la vida de la palabra del Señor. Y el Salmo 91 es un salmo que tiene que ver con esto que estamos hablando de la autoridad, del poder de la paz en nosotros, del Dios de paz. Porque dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendré temor del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice, caerán a tu lado 1000, pero a ti no llegará. Es decir, hay una actitud de paz. Ciertamente con tus ojos verás la recompensa de los impíos. Dice, por cuanto has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y después dice, hollarás al cachorro de león y al dragón. Dice, pisarás al diablo. Así como lo leímos en Romanos 16:20, que el Señor, el Dios de paz, aplastará la cabeza de Satanás bajo nuestros pies. Así el Señor nos dice en el Salmo 91. Así es que es muy importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios es también una palabra de paz. Y el Dios de paz nos ha dado la autoridad y mora en nosotros. Así es que cuando sabes que la autoridad del Señor está en ti, tú puedes mirar aquella cosa, llámese preocupación, llámese temor, llámese intimidación, y puedes resistirlo porque la paz de Dios está en ti y puedes echar mano de ella en el nombre de Jesús. Así es que tú y yo debemos de negarnos a permitir que ni una de las cosas que Dios nos concedió en Cristo Jesús en la cruz del Calvario se queden sin ser aprovechadas por nosotros. En otras palabras, nosotros debemos de impedir que la paz deje de gobernarnos, pero debemos mantener la paz gobernándonos para aprovechar, para no impedir que toda la provisión que Cristo Jesús nos concedió por gracia en la cruz del Calvario y que ya nos fue dada, se quede sin aprovechamiento en nuestras vidas y en nuestras familias. Así es que amemos al Señor, permanezcamos en su palabra. Él es el Dios de paz, Cristo es el príncipe de paz. La paz nos fue dada para entrar en ese acuerdo de relación con el Señor. La paz es parte del fruto del Espíritu, mora en ti. Así es que no solo mantén la paz, sino permite que la paz sea implantada con los tuyos, en tu familia, en las cosas que haces, en el nombre de Jesús. Señor, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Declaramos por la fe, en el acuerdo de paz que tú ya hiciste con nosotros, Señor Jesús, en el acuerdo de paz que tú ya hiciste con nosotros a través de tu obra terminada, completa y perfecta, que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y amén.